El día de hoy voy a hablar sobre los 5 argumentos de Kant. ¿Qué es la ilustración? Vamos con nuestro primer argumento, que es el valor de servirte de tu propio entendimiento. En la lectura, Kant nos invita a que el hombre es culpable de su incapacidad por servirse de su inteligencia sin la guía de otros. Entonces, aperaude, atrévete a pensar por ti mismo, por tu propia inteligencia y de tu propio entendimiento. Un ejemplo de esto es cuando estamos con nuestro grupo de amigos y hablamos de un tema en específico o especial y justo las personas que querían hablar ya no dan su opinión porque piensan que va a estar mal su idea, pero no es así, sino que uno hay que seguir en la retroalimentación y opinar libremente. El segundo argumento nos dicen la pereza y la cobardía impiden la ilustración. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas buscan referentes, personas, o sea, tutores, que sepan del tema para que ellos no tengan la iniciativa propia de su propia opinión. Un ejemplo de ello es cuando en el colegio les piden, háganme un resumen del libro tal, del texto tal. Y pues las personas mayormente buscan por internet, pero no se trata de buscar, copiar y pegar, sino también ilustrarte del propio entendimiento, con tus propias palabras, interpretar ese texto y hacerlo en tu tarea. Pero muchas veces no pasa eso. Tercer argumento, nos dice que el público se ilustra cuando se les deja en libertad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las personas, sean por su labor que ejerzan, ya sea profesional o en su ámbito personal, pues van a tener que hablar sin que haya una restricción de dogmas, de leyes o autoridades que les impidan hablar de lo que saben a través de sus experiencias. Un ejemplo de ello es cuando vemos a científicos y médicos hablando sobre algún tema especial de una enfermedad y ellos solucionan, abordan el tema sin que haya una restricción de dogmas o autoridades que les impidan su imposición de poder hablar sobre estos temas. El cuarto argumento es sobre el uso de la propia razón. ¿Qué nos quiere decir? El hombre tiene la libertad de hacer uso de su propia razón y tiene la responsabilidad de obedecer las leyes legales o morales y también que con sus propias opiniones, su propio juicio pueda fundamentar las respuestas. Por ejemplo, cuando los policías detienen a una persona por estar en estado de ebriedad y ellos formulan sus propios juicios porque son expertos y se apegan también a la ley que conocen. Y por eso tienen la libertad de opinión para poder fundamentar sus respuestas y los hechos. El quinto argumento es sobre romper la tutela religiosa. Esto nos quiere decir que demos un paso hacia la autonomía moral y ejercer nuestro pensamiento crítico, desarrollar nuestro propio juicio y romper con la tutela religiosa y tradicional. Esto también nos dice que cada uno debe de pensar como quiera, interpretar a su manera, así como nos dice Sapiraude. Atrévete a pensar por ti mismo, por tu propia inteligencia y por tu propio entendimiento. Un ejemplo de ello es cuando estamos en la iglesia y el Padre nos da el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, Él, con su propio juicio, con su propio fundamento de lo que nos lee la palabra, el mensaje que nos quiere transmitir con esa moraleja, con ese mensaje, nos transmite de una manera que él lo interpreta. Pero otras personas, cuando leen la Biblia, tienen su propio pensamiento, tienen su propio juicio. Entonces, no vamos a comparar el pensamiento de uno u otro, sino que cada uno ejerce su propia libertad de expresión.